Pues, Monseñor Juan Manuel, es un placer, en verdad. Muchísimas gracias por la oportunidad de dialogar con usted. No quisimos darle mucha lata en las últimas semanas a raíz de los acontecimientos allá en Cerocahui, pero por supuesto que teníamos muchísimo interés de platicar con usted, no solamente por la circunstancia de violencia que ocurre, no solamente en Chihuahua, sino en todas partes del país, pero particularmente sobre el desarrollo mismo de la pastoral allá en la diócesis tarahumara. Tuve oportunidad de platicar con algunos padres de allá de la sierra, evidentemente con el padre Héctor y con el padre Francisco Moriel, al respecto de cuáles son los procesos y los proyectos que están trabajando y para que usted también nos pudiera compartir un poco en este encuentro. Antes de cualquier otra cosa, Monseñor Juan Manuel, usted llega a la diócesis tarahumara como su obispo ya en el 2017 y le ha tocado primero atender una muy profunda y larga crisis sanitaria junto con todos los obispos del mundo, que es la pandemia de COVID-19. Eh, en breve, platícanos un poco cómo fue justamente la experiencia de la diócesis tarahumara en el contexto primero, de la pandemia de COVID-19, cómo se trataron de salir adelante y seguir apoyando a la población tan peculiar entre comunidades indígenas, mestizos que existen allá en la sierra, cómo se trató de auxiliar, entender y de acompañar esta realidad en medio de la pandemia. Pues sí, efectivamente, desde el 1 de abril de 2017, el Santo Padre designó que fuera el pastor de esta diócesis, ya estando yo aquí 8 años anteriormente como párroco en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Para mí como pastor, pues fue una gran ventaja el conocer al presbiterio y el conocer la realidad de aquí de la diócesis, y una gran satisfacción y un gran orgullo el poder servir de esta manera como pastor, que solamente por la iglesia, sino en general por la gente, por lo que significa la tarahumara. Me tocó la suerte de que al principio, como pastor, ya como obispo, el poder recorrer pues más de 3 veces casi toda la diócesis, a las comunidades más grandes, recorrer todas las parroquias, y eso me hizo tener, aparte de una relación personal con la gente, el conocer ya en su profundidad y en su grandeza lo que es la diócesis, de tal manera que cuando vino la pandemia, pues para mí fue un beneficio, digamos, con la diócesis, un poco, digamos así, por la experiencia de todos los años de estar aquí, las necesidades y enfrentar o saber de qué manera, de la mejor manera, ayudar, perdón, por la redundancia, ayudar a nuestra gente pastoralmente hablando, sobre todo para darle fortaleza, darle aliento ante esta crisis tan difícil. Si nosotros ser algo como para todos, algo desconsideramos, que a nivel mundial pues era algo muy grave, y eso nos hacía estar como alertas, pero también con mucha incertidumbre y mucho temor. De ahí que lo primero que hicimos para la pandemia pues fue concientizar a la gente la necesidad de resguardarse, de cuidarse lo más que se pudiera, aunque eso fue más con el pueblo serrano, es decir, con el pueblo mestizo, porque con el pueblo indígena sabemos nosotros que ellos ya por cultura y por costumbre, pues viven, digamos así, aislados. Sí. Ellos solamente se reúnen para sus fiestas tradicionales en algún lugar ceremonial, digamos, viven en comunidades como nosotros los mestizos. Sin embargo, aún así, reunimos lo más que pudimos a los gobernadores indígenas de las diversas regiones para hacerles ver, junto con el personal
salud, hacerles necesidad con que venía este virus. Y entonces eso ayudó a que los gobernadores tomaran conciencia de que lo más que se pudiera evitar, en este caso el reunirse para cualquier acto comunitario, no solamente de iglesia, sino incluso otro tipo, como cuando se reciben las ayudas, etcétera, las ayudas de gobierno, en la que se congrega mucha gente, pues que trataran de evitarlo. Y en la comunidad serrana, pues disminuimos el número de asistentes a la celebración, suprimir un tiempo, compañeras, las graduaciones, etcétera, precisamente para ayudar a que no hubiera un contagio masivo ante la enfermedad. Afortunadamente, parece que, gracias a Dios, no llegó con mucha fuerza. De hecho, la crisis comenzó a partir de marzo. Puedo decir que estábamos en junio y teníamos un caso, es decir, 3, 4 en clínicas y hasta ahí. Y uno que otro que por ahí va saliendo se mandaba a la ciudad de Chihuahua. Propiamente podemos decir que para nosotros lo más duro, lo más fuerte fue a partir de noviembre. En noviembre fue cuando empezó, es decir, cuando empezó el cambio de clima, más fuerte el frío, con más intensidad, que normalmente vienen las gripas, la influenza. Ahora sí se vino con más fuerza, pero ya con COVID. Y ahí fue donde ya empezaron los casos y los cuidados. Pero en resumen, puedo decir que durante toda la pandemia fueron pocos los afectados, digamos gravemente o incluso de muerte. Y esto debido primeramente a que el pueblo Rarámuri es un pueblo muy resistente. Tiene muchos anticuerpos, tiene el hecho de vivir en la sierra al aire libre, el hecho de tener la resistencia que tienen y por la que se caracterizan, pues gracias a Dios, parece ser que únicamente a algunas personas grandes les dio, pero fueron pocas. Se oyó de muy pocos casos de que hayan fallecido de gente rarámuri. El pueblo mestizo, quizás un poco menos resistente como el pueblo rarámuri, pero al fin de cuentas, con el clima de la sierra y con la fuerza y la inclemencia que tienen el lugar, también fueron muy resistentes. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que, gracias a Dios, no hubo mucho de qué lamentarse en cuestión de la enfermedad. Lo que sí puedo decir es que hubo más defunciones, de desaparecidos y de muertos por violencia que por la misma enfermedad. Sin duda alguna. A propósito de esto, monseñor, don Juan Manuel, entrando en el tema de la violencia y del crimen, insisto que permea todo el país, pero los acontecimientos trágicos allá en Cerocahui que terminaron con la vida de 2 sacerdotes jesuitas, de guía de turistas, pero que no quedó allí, es decir, que llevaba un fin de semana ya de suma violencia en esa localidad y que también conocimos ya la muerte de uno de los hermanos beisbolistas y la desaparición de otro. En fin, de todas estas situaciones, me comentaban, usted tuvo oportunidad de trasladarse a Cerocahui y acompañar a esta comunidad pues asediada por estos acontecimientos tan dolorosos, tan trágicos. ¿Qué encontró allá durante su estadía, su acompañamiento a la comunidad de Cerocahui después de esta crisis tan terrible que todos vimos a través de los medios? Una disculpa, no sé si usted me escucha bien. Por de pronto se corta, no sé si sea por la señal tan mal que tenemos nosotros. Sí, Hay una imagino. disculpa, Pero le preguntaba de su experiencia de la semana que estuvo allí en Cerocahui. No hay cuidado. Sí, mire, cuando
cuando me di cuenta pues de la tragedia, yo venía de la ciudad de Chihuahua y al llegar aquí inmediatamente me caen lo que había sucedido. Y lo primero que pensé, pues es trasladarme al lugar de los hechos, sobre todo sabiendo que ahí estaba el diácono, el sacerdote y las religiosas que trabajan ahí, y por supuesto la gente. Claro. Sin embargo, eso fue un lunes. El martes yo tenía reunión con los sacerdotes diocesanos, así que lo primero que hicimos fue celebrar la Eucaristía y hacer una especie de dinámica en la que nos confortáramos mutuamente y externáramos mutuamente nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo que significaba para nosotros una pérdida tan grande como la muerte de estos hermanos nuestros, que al menos, por ejemplo, conmigo vivimos 14 años, pero sacerdotes hasta más de 20, 30, y más que jesuitas, pues son hermanos que trabajamos hombro con hombro, que conocimos, que tratamos y que verdaderamente admiramos, porque son y fueron hombres grandiosos, tanto el padre Joaquín como el padre Javier, Uh-huh. de muchas cosas, ¿no? O para un ejemplo para el trato con la gente sencilla, humilde, con el indígena, con quien lo necesitara. Para nosotros fue un golpe muy fuerte, muy duro, y verdaderamente fue un duelo, una tragedia el perderlos, Sin duda. aunque desde la fe, para nosotros era un regalo de parte de Dios, porque al fin de cuentas, pues es sangre de mártires, y nos transportaron a tiempos de los antiguos mártires jesuitas que vinieron a estas tierras y también por causa del evangelio dieron la vida. Claro, Y para claro. nosotros un regalo, un don, el haber conocido pues personas santas Sí. y que hayan entregado la vida por causa de Cristo. Y para nosotros pues fue como una especie de ayuda, de desahogo, pero también de consuelo, el celebrar la Eucaristía, el platicarlo, el comentarlo, el recordar cosas que vivimos con ellos, anécdotas, recuerdos que nos, de alguna manera, nos la fuerza para enfrentar lo que venía ante esta situación. Claro. Esperé en la tarde de ese martes las noticias, porque como sabíamos habían desaparecido los cuerpos. Entonces, yo esperaba noticias que de un momento a otro nos dijeran que ya los habían encontrado o a ver qué había sucedido. Fue entonces que hasta el miércoles, al no recibir ninguna noticia, el miércoles temprano, inmediatamente me fui para el lugar de los hechos. Me fui para Cerocahui, que más o menos está de 6 a 7 horas de aquí de Huachochi, donde está la sede episcopal. En el transcurso del camino, cuando iba en Krill, fue cuando recibí la noticia de que ya los habían encontrado los cuerpos. La verdad, si usted se dio cuenta, yo muy poco, no sé si gracias a Dios, muy poco salí en las noticias, no acepté ninguna entrevista, más bien le pedí a mi vicario y al padre Javier, al Pato, que ellos, Sí. fueran los que trataran con los medios, porque a mí me interesaba más como pastor, como padre, pues estar con mi gente. Exacto. Y eso fue lo que traté de hacer, ¿verdad? Inmediatamente me trasladé al lugar, allá se que celebramos la Eucaristía, ahí en Cerocahui. Inmediatamente pues fue estar con los padres, estar con las religiosas, estar con la gente que tuvimos oportunidad de tratar, porque como estaba todo ya las fuerzas de seguridad de las tres áreas, federal, estatal y municipal, pues ahí
estuve con ellos, celebramos la Eucaristía, comimos, platicamos y sobre todo algo pues, muy importante que para mí fue pues muy reconfortante y de mucha luz, el estar orando ahí precisamente en el lugar donde fueron sacrificados los padres, ahí Sí, en el templo. Me dediqué mucho a hacer oración por la diócesis, por la Compañía de Jesús, por, por el que esto sirviera para verdaderamente ser un factor de cambio ante todo lo que está viviendo nuestro país. Pues propiamente eso fue lo que en esos días traté de hacer sin duda. y creo que fue para nosotros pues muy reconfortante porque sabemos de la fuerza que tiene la oración y el estar cerca de quien deberíamos estar cerca en ese momento, Sin duda. consolar, confortar y dar fuerza. Monseñor, nos llama la atención particularmente el caso del Padre Jesús, el jesuita que logra tranquilizar un poco la situación y tengo entendido de que el Padre Jesús y algunos, no sé si representantes de gobernadores de las comunidades allá en la sierra podrían presentar bastante de su testimonio al Santo Padre en próximas fechas. ¿Esto lo dialogó un poco con ellos? Pues así tanto como para que estuvieran con el Santo Padre, con el Papa Francisco, no directamente yo lo traté con ellos, que en este caso es el Padre Chuy y Ujú. Martín, que es el gobernador, quien estuvo también en ese momento en el lugar de los hechos y a él le tocó, ¿no? Sí. Le tocó incluso esconderse para, para defender su vida. Y no lo platicamos directamente, más bien yo después me di cuenta que dentro de las propuestas que se hacen para una reconciliación, pues una de las, digamos, como de los pasos a seguir o de las acciones que se quieren hacer es que el padre Chuy y el gobernador Martín puedan pues, estar con el Santo Padre. Ojalá que se pueda. Que se necesitará algún apoyo para que Un lo, ratito, creo que mucho es un consuelo para, para ellos y creo que un testimonio para todo el mundo. sin duda, sin duda. A propósito, don Juan Manuel, en esta semana misma se realizó esta comisión de pastoral en donde se estaban buscando justamente varios resolutivos para trabajar en la reconciliación, la construcción de paz, en fin, varias iniciativas. Se llegaron a algunos acuerdos o algunas propuestas creativas, pastorales, para justamente impulsar la paz, la reconciliación allá en la Sierra Tarahumara. Pues más bien nos unimos al proyecto de la Compañía de Jesús. Yo estuve platicando con el provincial Luis Gerardo Uh y -huh. con el padre Jorge Atilano, que es el responsable del CIAS, la Comisión precisamente para la Paz, Uh -huh. de parte de la Compañía de Jesús. Estuvimos platicando y tuvimos la fortuna de ser invitados a ese seminario, que fue de 2 días, miércoles y jueves, en los que precisamente ellos pues iban como a redefinir qué líneas de acción seguir después de los acontecimientos y ya de acuerdo a la experiencia que se tiene de muchos años y sobre todo dirigidos por el padre Jorge. Claro. Participó mi vicario y estuve yo también en comunicación con ellos y de ahí de esa reunión pues se sacaron 4 puntos fundamentales y uno de ellos fue precisamente como el ayudar aquí a nuestra Sierra Tarahumara y a la diócesis de Tarahumara al restablecimiento pues de la paz sobre todo quitando muchos miedos de parte de la gente y a través de la fe y de la esperanza, pues darles un poquito más de seguridad. Estos puntos, pues son los que ahorita se hizo como un borrador, son los que ya se platicaron con la conferencia episcopal por Uh medio -huh. del secretario don Ramón Castro y la CIRM que también ha estado muy de la mano y hombro con hombro con la iglesia, que es los superiores religiosos,
Y entonces ya ahorita ya se dieron a conocer o se están dando a conocer todavía como un borrador estos cuatro líneas de acción que se quieren hacer, y esperamos nosotros pues hacer una réplica para ayudar a esta reconciliación. Digamos, aquí en este lapso fue cuando ya las cosas, digamos, como que llegaron a un punto, sobre todo en la relación con gobierno, en donde pues ya como iglesia no pudimos callar y tuvimos que expresar a nombre de toda la gente que sufre y que ha sufrido de tantos años, no por la muerte de los padres, eso fue como la gota que derramó el vaso o fue lo que detonó, pero en Sí, realidad esto ya de muchas maneras la iglesia ya lo presentó don Ramón, ya desde 116 avisos ya se habían dado a las autoridades, pero de una manera como prudente para evitar la polarización, la división, la separación. Pero ya llegó un momento en que esto ya no podía quedarse callado. Se tuvo que lanzar y decirse, y ahora pues buscamos esto, el diálogo sobre todo para que todos estemos unidos y en comunión, saber que todos somos mexicanos independientemente de nuestra religión, independientemente de nuestras ideologías o otras cosas que nos puedan dividir o separar. sin duda. Don Juan Manuel, es cierto que la diócesis tarahumara es una diócesis con muchas necesidades, pero también es una diócesis con mucha riqueza que puede dar mucho y que seguro lo ha estado dando en todos estos años. También tienen esta campaña de Todos Somos Tarahumara, una campaña que busca enaltecer y redefinir mucho del trabajo que se está haciendo en materia de salud, en materia de educación en muchas comunidades, a partir de la diócesis, de lo que puede hacer la iglesia, no solamente las comunidades religiosas, sino también las parroquias, los sacerdotes, los laicos, las comunidades. ¿En qué consiste esta campaña de Todos Somos Tarahumara y cómo se puede vincular con algunos esfuerzos nacionales que también puedan aportar a la diócesis en estos esfuerzos, insisto, que tienen que ver con la salud, con la educación y con la educación, bueno, la catequesis, la formación de los corazones, que es más urgente hoy que nunca, particularmente por la situación de cultura de muerte y la cultura de violencia que vivimos en el país. Y valdría la pena, yo creo que aumentar ahí el cuidado del medio ambiente, Ok. eh, Uh-huh. porque todo va unido, ¿verdad? Y sobre todo en el pueblo Rarámuri, la casa común, el medio ambiente, pues para nosotros es fundamental, ¿no? Porque hay una relación íntima con la tierra, con los recursos naturales, porque al fin de cuentas es la manifestación de Dios en la vida de todos, y especialmente del pueblo Rarámuri, que así lo siente y así lo ha vivido desde siempre. Las necesidades en la sierra, pues como sabemos, son bastantes. Yo siempre digo que es un pueblo, o digo que es un lugar lleno de contrastes. O sea, Uh-huh. por un lado, la belleza natural, en verdad es algo muy, muy hermoso, que invita a la contemplación, a la reflexión, pero por otro lado está el clima tan extremo, siempre temperaturas bajo cero, las distancias, es decir, lugares muy, muy lejanos, es que me quedan a 24 horas de camino Sí. por terracería. Y por otro lado, digamos, la belleza natural, pero por otro lado, la crudeza del clima, de las distancias. Muy buena, muy sencilla, muy entregada, muy religiosa, pero por otro lado, gente muy mala, que se dedica a la siembra, hablando no de, no de mucha gente que inocentemente está ahí, que son, digamos, víctimas de todo lo que se vive, sino me refiero gente cruel como son los sicarios, ¿no? Que pueden matar
sin ningún miramiento. Y entonces, por un lado, gente muy buena, pero también por otro lado, gente muy mala. Gente muy pobre, hablando económicamente, y precisamente el control del narcotráfico o el control de ciertos negocios lícitos y algunos ilícitos, pero ahí están. El contraste de gente, como le decía, muy religiosa, hablando de la tradición, hablando de la cultura, pero también gente en cierta manera, teológicamente hablando, a lo mejor un poco ignorante, intelectualmente hablando, pero que viven la fe, pero sin un razonamiento a lo mejor de reflexión teológica, pero que verdaderamente nos dan un testimonio y un ejemplo. Por otro Sin duda. lado, pues hablando de pobreza, hablamos de minería, hablamos de turismo, hablamos de empresas grandes como el gasoducto, etcétera, que están aquí en la sierra, pero por otro lado también la desnutrición, enfermedades, también esto es el otro contraste. Y religiosamente hablando, pues no falta quien se aproveche precisamente de la religiosidad y de la sencillez de la gente para meter o tratar de meter otras doctrinas, algunas Claro. sectas protestantes o gente que viene de fuera que que con las despensas o con ayudas materiales tratan de ganarse a la gente para hacerlos sus adeptos. Y en ese sentido, pues también batallamos un poco, Claro, ¿no? claro. Por ejemplo, es el material, el elemento espiritual. Y ahí es donde se abusa un poco de eso. O también, por ejemplo, intereses políticos que no faltan, ¿no? Que utilizan al pueblo para ganar también adeptos. Sin duda, Mucho que gente que las traten de esa manera, ¿no? Que la manipulen de esa manera. sin duda. Y por otro lado, pues también, como ahorita me decía, ¿no? Las cuestiones de salud, las cuestiones de educación, pues en la salud, nosotros con tradicional o la medicina alternativa, en plantas, tinturas, pomadas, tés, etcétera, en donde el pueblo, sobre todo el pueblo indígena y algunos agentes de pastoral, entre ellas las religiosas, pues aprovechan mucho este recurso y, y se tiene la ventaja, ¿no? de estos recursos naturales para poder luchar contra la enfermedad. Pero también hay que reconocer la necesidad de centros de salud donde hay pocos doctores, poca medicina, pocos centros de atención, en donde la medicina tradicional no es suficiente y es necesario ya cosas más avanzadas, más profesionales, sobre todo para enfermedades más graves que sufre nuestro pueblo. Y en ese sentido, pues sí hay mucha carencia y mucha necesidad. En la cuestión de la educación, hay muchos albergues aquí, para, sobre todo para pueblo, para gente indígena, donde ellos más que por una educación o una formación, pues más bien buscan el lugar por la comida, porque ahí sí pueden comer y pueden resguardarse del clima tan extremo. Y muchos de nuestros indígenas pues mandan a sus niños más por la ayuda que se les da que en realidad por un deseo de una educación. La hay, pero en su mayoría pues es una educación ya sí, tenemos
nosotros la necesidad de hacer escuelas bilingües, escuelas interculturales, que verdaderamente ayuden a la gente en conservar sus costumbres, su cultura, y que verdaderamente se vea a nuestros pueblos originarios como como un testimonio y un ejemplo, a lo mejor a la vida que nosotros como occidentales o como mestizos llevamos. Es decir, otra alternativa donde se vive, por ejemplo, el valor de la comunidad, donde se vive el valor a la naturaleza, donde se vive el valor a la familia, etcétera. En ese sentido, pues, tratamos nosotros como iglesia de favorecer lo más que se pueda, ayudando en la salud, ayudando en la educación. Ahorita le decía yo también en el medio ambiente, Ujú. desgraciadamente un problema, es decir, los bosques están desgraciadamente eh, acabando, y precisamente por el crimen organizado. Vieron como un negocio, desgraciadamente se han valido mucho para la destrucción del bosque, para su beneficio, el tráfico de cosas que a ellos les benefician y que a nosotros nos perjudican. Y por último, pues, respecto a la evangelización, creo que para nosotros es un gran reto el seguir caminando y acompañando a nuestras comunidades, porque nosotros estamos convencidos que más que venirnos a evangelizar, venimos a compartirles lo que nosotros tenemos del evangelio, de la palabra de Dios, de los sacramentos, pero también venimos a recibir la gran riqueza que ellos tienen como pueblo en su religiosidad, en sus ritos, en sus tradiciones, en sus fiestas, que para nosotros son verdaderamente un ejemplo de cómo vivir la fe, de cómo vivir el evangelio. Sin duda, monseñor. Finalmente, y me gustaría reconocer, obviamente, que la Tarahumara sigue siendo un territorio de misión que requiere de subsidiariedad, de solidaridad, y no solamente de todas partes del mundo, pero principalmente de México y de la Iglesia de México. Monseñor, en esta animación misionera, ¿qué proyectos podría tener la diócesis para involucrar más a la Iglesia mexicana en mucho de esto que está mencionando, para poder seguir atendiendo estas realidades, la realidad de la denuncia sobre el tema del medio ambiente, la atención de salud, de salubridad, pero también la alimentaria, como bien lo menciona, y también la catequética y la educativa, que de una u otra manera tiene ahí bastante obra la diócesis, pero siempre faltarán las manos y los recursos para poderlos hacer. ¿De qué manera pudiera cooperar más la Iglesia mexicana con la diócesis tarahumara en esta materia? Mire, en primer lugar, yo creo que lo más importante y lo que más nos ayuda es la oración, la fuerza de la oración de toda la gente, y de hecho por eso ahorita está la jornada por la paz, porque nosotros estamos convencidos que la fuerza de la oración es algo que no se puede medir, pero sí tiene muchos frutos, y desde la fe seguramente que eso es lo mejor que nos puede ayudar, sobre todo para darnos salud, para darnos ánimo, para darnos fuerza, para seguir caminando, no solamente a nosotros, sino al pueblo en sus realidades que está viviendo. Eso es lo primero. Lo segundo, ya en cuestión de recursos, pues podemos decir nosotros que por fortuna hay ayudas en especie, como despensas, cobijas, medicina, etcétera, etcétera. Y todo eso, pues es bien recibido. Sin embargo, a veces no nos ponemos a pensar, por ejemplo, que llega ropa, pues que hay que separarla, y que no toda la ropa propiamente va a ayudar, porque nosotros tratamos de ayudar a que el pueblo indígena o el pueblo
de los pueblos originarios conserven sus trajes tradicionales, su vestido, no sé, su forma de tradicional, y venir nosotros a quererles quitar sus trajes tradicionales, pues es como violentarlos, ¿no? Sí. Más bien esa ayuda llegaría para los pueblos mestizos que también están muy vulnerables y es muy bien recibida. Pero aún así todo lo que llega, pues hay que separarlo, hay que repartirlo, hay que buscar gente que nos ayude, y luego para trasladarla a los lugares que verdaderamente lo necesitan, pues se necesita diésel, se necesita personal, se necesita gente. En ese sentido, o pensar, por ejemplo, en la medicina que llega, también se necesita gente, médicos o enfermeras que se paren, que hagan dispensarios, que se sepa repartir para que llegue a otros, todos los más necesitados. Y luego una medicina que muy, muy especial, como para, digamos, la gente regala no la medicina que a veces se necesita, que es a veces la básica, como para gripas, como para dolores de estómago, etcétera, sino a veces ya es una medicina muy específica, especialidad, donde no nos sirve de mucho. Y allí es donde los doctores tienen que ver la forma o las enfermeras, de hacer ver, de sacarle pues el provecho que se puede a esa medicina. Las cobijas que llegan o cualquier otro tipo de ayuda, se necesita, digamos, administrar, llegar a hacer los demás. Por ejemplo, los vehículos. Tenemos pocos vehículos. Hay parroquias que cuentan nada más con un vehículo y son 2 sacerdotes y son 3 religiosas. Entonces, a veces nos es muy difícil el poder trasladar o ayudar o llevar el recurso. Y muchas veces el municipio, no lo hacemos a través del municipio, de la presidencia, porque se presta o se presta a que se interprete de otra manera, y entonces o hay desconfianza de la misma gente de que no llega quien tiene que llegar, y entonces nos tienen a nosotros la confianza, y nosotros tenemos que responder ante los benefactores y verdaderamente ante el trabajo pastoral y después la labor social, pues nos es muy difícil por falta de personal, no a veces por falta de ganas y por falta de tiempo y a veces hasta por falta de fuerzas, de salud. Y en ese sentido, yo creo que una de las necesidades más grandes, pues es la ayuda económica. Es decir, cómo el recurso para poder nosotros administrar y hacer llegar ese recurso en especie que llega, hacerlo llegar al lugar donde debe de llegar. Eso por un lado. Por el otro lado, ya en la cuestión de educación, tenemos escuelas, tenemos albergues, en cuestión de salud tenemos hospitales, Así es. siempre necesitadas de personal. Por hace poco hicimos un convenio con la Facultad de Medicina de Mérida, Yucatán. Nos iban a mandar 2 médicos para que estuvieran en 2 comunidades, y ahora a raíz de los acontecimientos de la muerte de los padres, pues ya nos mandaron decir que siempre no, porque tienen Así miedo, es. porque tienen miedo de venir. Entonces, pues necesitamos también gente generosa, gente valiente que quiera voluntariamente venir a apoyarnos, a ayudarnos, enfermeras, médicos, maestros, quieran ofrecer Sacerdotes, su vida, y no se diga sacerdotes. Nosotros teníamos ayuda de sacerdotes de la diócesis de Aguascalientes. Murió el obispo San Juan de los Lagos, tuvimos sacerdotes de Guadalajara. Son tantas necesidades de la iglesia que a veces es difícil, ¿no? Están en crisis muchas congregaciones y les es difícil enviarnos hermanas religiosas, e incluso por lo menos 3 comunidades han cerrado aquí en la sierra y se han retirado. Ahora para suplir a estas hermanas es muy difícil
porque las comunidades tienen crisis de vocaciones. Entonces, pues también es una necesidad, recursos humanos, una necesidad muy, muy grande que tenemos. Y ahora sí que ya para programas concretos, como en este caso para las escuelas, poderlas ayudar, etcétera, pues ya son programas que se dan a conocer socialmente y en los cuales pudieran habernos y cooperar, y les agradeceremos mucho. Sin duda. Pues ya para concluir, monseñor, y agradecerle muchísimo la oportunidad de dialogar y mantenernos en contacto, en servicio para no solamente la diócesis tarahumara, sino para toda la iglesia en México, pedirle justamente una reflexión respecto a cómo se enfrenta la violencia, esta situación tan desagradable de creciente crimen organizado, desorganizado, pero cómo desde la perspectiva de la iglesia puede transformarse una realidad tan acuciante como la que se vive no solo allá en Chihuahua, sino en muchas partes del país. ¿Cuál es el mejor camino para recomponer esta pérdida de seguridad, de certeza, de confianza en los territorios mexicanos? O al menos, ¿cuál ha sido su perspectiva allá en la diócesis para recobrar la paz que tanto nos surge a todos? Pues, primeramente, creo que hablando de gente, pues es muy importante. Primeramente entre nosotros y después con quienes tienen responsabilidad o diferentes responsabilidades de las diferentes áreas. Y ahí entramos o hablamos, por ejemplo, de gobierno, con iglesia, con vida consagrada y con instituciones o organismos de la vida civil, que entremos en un diálogo para la reconstrucción del tejido social o para lograr esta paz tan anhelada. Y también el diálogo con las mismas comunidades, porque al fin de cuentas ellos saben cuáles son sus necesidades. Y desde ahí, desde el fondo, podemos, en cuestión de salud, en cuestión de educación, de evangelización, del medio ambiente, de seguridad, etcétera, podemos ver cuáles son las necesidades de arriba, sino que salen de abajo. Y solamente a través del diálogo podemos saber qué es lo que verdaderamente necesitan, qué es lo que les duele, qué es lo que ellos quisieran o esperan de nosotros. Ahora, digamos, eso es como la oración, el diálogo, pero también tenemos que ser concretos para la reconstrucción del tejido social en cada uno de los ámbitos. Y es precisamente lo que queremos para poder de ahí concretas y específicas que nos puedan ayudar en esa reconstrucción del tejido social y de la paz. Muy bien. Pues don Juan Manuel González, le agradezco mucho, en verdad, le mando un gran abrazo. Estamos siempre pensando en todos ustedes, en la comunidad allá de la diócesis. Y bueno, pues agradecerle. Vamos a publicar esto, además de en Vida y Comunión Noticias, en BC Noticias. Lo estaremos divulgando a través de la Fundación Cristo Sacerdote y pues promoviendo una campaña justamente de animación, de solidaridad, de subsidiariedad que tanto requieren no solamente la diócesis tarahumara, sino todas nuestras diócesis, nuestra iglesia mexicana. Pues le agradezco mucho el tiempo y reitero un gran abrazo ahí a usted y a toda la comunidad de la diócesis. Monseñor, muchísimas gracias por esta Gracias, Felipe. oportunidad. Sí, muchas gracias a ustedes. Les ofrecemos también nuestra oración y confiamos en la generosidad, en la ayuda, en la solidaridad y sobre todo en la fe de tanta gente que está volteando para acá y que sepan que lo que dice el Evangelio, que es al mismo Cristo a quien se lo hacen. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etcétera, etcétera. Es decir, es el mismo Cristo a quien le ayudamos. Y yo creo que eso es lo importante desde la fe. Bendiciones.